su búsqueda espiritual y práctica del yoga en 1995 en Montevideo, ciudad de la cual es oriundo. En 1998 se formó como profesor de yoga y desde el año 1999 hasta octubre del 2020 se dedicó al estudio y enseñanza de yoga, viviendo como un staff voluntario en los centros de yoga Sivananda internacionales, radicado la mayor parte del tiempo en el Centro Sivananda de Buenos Aires, donde estuvo a cargo del mismo por muchísimos años. Ha formado muchísima gente en ese centro. Ha realizado varios viajes a la India, donde profundizó su relación con la práctica y la enseñanza del yoga. En el año 2006 tuvo un hito muy importante en su vida, ya que fue ordenado como Swami en la Sagrada Orden Monástica de Sri Shankaracharya, dentro de la tradición de Swami Sivananda. Nada más y nada menos que todo ese linaje tan importante. Actualmente continúa con sus labores muy intensivas, está dedicado en forma independiente a la difusión y enseñanza del yoga, y hoy ha tenido la amabilidad de cortar sus actividades en el extranjero. Él en este momento no está en Argentina, está haciendo una gira y en este momento se encuentra en Bolivia. Creo que todavía está el Swami en Bolivia. Me dice que sí. Bueno, le agradecemos, le damos la bienvenida con un aplauso virtual que se lo vamos a dar así, y le damos lugar al Swami. Le pedimos que todos los demás mantengan su micrófono apagado. Así que, querido Swami Premananda, bienvenido, namaskar, y adelante con tu participación en el día de hoy. Por favor, activa tu micrófono. Swami Premananda, no te escuchamos. Activa tu micrófono, está apagado. Ahí está. Ahí está. Perdón que soy más del Zoom. Me tengo que acostumbrar a este aparatito. ¿Se escucha Adelante. bien? Perfectísimo. Bueno, yo me voy a meter un microfonito para ver si mejora, y no los escucho a ustedes, pero si me tienen que hablar o algo me avisan y me saco porque no escucho. ¿Ok? Bueno, igual me parece que lo dejo así. Si se escucha bien, seguimos así. Muy bien. Se escucha perfecto, muy bien se escucha. Genial. Entonces vamos a dejar así. Vamos a invocar alguna oración para sintonizarnos, para pedir auspicio. Om Gajananam Bhutaganaadi Sevitam Kapittajambu Falasara Bhakshitam Umasutam Shoka Vinashakaranam Namami Vikneshwara Pada Pankajam. Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nishprapanchaya Santaya Shri Shivanandaya Te Namaha. Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinabhaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. En primer grado, agradecer al doctor Sergio Laís Suárez por esta invitación, también a Romina Rondinone, que no sé si alguno de ustedes la conocen, que es periodista de ESPN, y que fue ella que nos conectó. Parece que le iba a tocar a ella hablar de Sivananda, pero ella tuvo la amabilidad de convocarme a mí. Ella me ha hecho algunas entrevistas años atrás, y bueno, ahí quedó también una relación, y me pidió si podía, con muchísimo gusto, porque, bueno, no hay nada más lindo que hablar del maestro espiritual y del linaje. Entonces, bueno, vemos que están aquí en esta licenciatura, en esta diplomatura universitaria de ciencia del yoga, que me parece precioso. Quiero felicitarlos a todos los que están formando parte de esa diplomatura y que concluyan su estudio con mucho éxito. Me encanta también el nombre de la universidad, Universidad Abierta Latinoamericana. Esa palabra de apertura es muy necesaria y es el yoga. Y bueno, y también esta apertura a presentar diferentes tradiciones, la vida y obra de maestros espirituales. A mí me toca hablar de Sivananda, porque a él, bueno, me he consagrado desde hace muchos años, y gracias a Dios ha sido una compañía ininterrumpida. Comencé en el año 95, como explicó ahí Sergio, en Uruguay. Primero practicando con una profesora que le daba clases a mi madre. Mi madre, cuando estaba yo en su panza, ella practicaba yoga. Y bueno, en un periodo de mi vida, yo desde los más o menos 5 a los 13 años fui medio santito. Después a los 15 años me empezaron a salir unos cuernitos ahí adolescentes. Y tuve una época de mucha rebeldía, ¿no? Incluso en contra de todo lo que sea espiritual, etcétera. Pero a los 25 años, por la gracia de Dios, bueno, me vino allí un martillazo en la cabeza. Y me acuerdo que le pregunté a mi madre, ¿dónde puedo hacer yoga? Mi madre me decía, Dieguito, Dieguito es mi nombre cristiano, ¿dónde puedo hacer yoga? Y ella me decía siempre, Dieguito, Dieguito, tenés que aprender a respirar, tenés que aprender a respirar. Y yo, en mi época de rebeldía, cuanto más me decía, más rechazaba eso, ¿no? Por eso, a veces ustedes madres o padres, seguramente tengan muchos de ustedes hijos, a veces hay que simplemente uno practicar y dejar tranquilo en las manos de Dios, que cuando llega el momento, lo más importante es el ejemplo que uno da, a uno le llega. Y así fue que después de 10 años de renegar con todo lo que es yoga, de los 15 a los 25, un día le digo a mi madre, ¿dónde puedo practicar yoga? Bueno, y ella me dijo, la profesora que ella practicaba cuando ella estaba embarazada, y ahí fue a esa profesora, que no era Sivananda, era un yoga más holístico, pero me encantó. Enseñaba las asanas, enseñaba una cosa más holística. Pero me acuerdo que un año, llegó, ahí practiqué todo un año, que fue todo un descubrimiento. En un momento se fue de vacaciones y yo no podía dejar de practicar yoga, era como ya estaba en una ronda donde no podía parar, ¿no? Y le pregunté a un amigo, ¿dónde puedo hacer? Porque mi profesora se fue, él ni practicaba yoga. Él me dice, mira, tengo una amiga que practica en la Asociación de Yoga Sivananda, en Montevideo, ¿por qué no vas? Bueno, conseguí la dirección, fui, bueno, y allí fue que abrí la puerta y miré para arriba y estaba Swami Jivananda ahí en un cuadro, y un discípulo de él que era Swami Vishnu, que fue uno de los tantos discípulos de Jivananda, y quedé enamorado, quedé como, sentí, esta es mi casa, este es mi lugar. Sentí como una conexión, como algo, como haber retornado al hogar original. Y a partir de ahí, 1996 fue eso, bueno, fue una conexión sin interrupción por la gracia de Dios, al contrario, como que uno va sintiendo cada vez más la profundidad de la enseñanza de Swami Shivananda. Entonces vamos a ir presentando un poquito la vida de él, un poquito la obra, y la idea es que también ustedes, seguro que muchos de ustedes saben ya bastante de Shivananda, porque ha sido un maestro también de mucha referencia para
Sudamérica, especialmente Argentina. La primera vez que llegó un Swami de la línea de Sivananda fue en 1960 a Uruguay, porque un ministro de Cultura de Uruguay, miren qué causalidad, se ve que tenía alguna conexión, pero él tenía más curiosidad que otra cosa, había escuchado esto del yoga, que había yogis por ahí que practicaban yoga, y él quería saber qué era el yoga, y llamó a la embajada de la India en Argentina. En Uruguay no tenemos embajada, y en la embajada argentina parece que algún diplomático ahí le dijo, bueno, mire, en este momento, en 1960, hay un gran yogi que está brillando en los Himalayas, se llama Swami Shivananda. Estaba a 3 años de dejar el cuerpo, Shivananda, pero estaba en pleno desarrollo de su enseñanza. Y parece que llamó allí a la Divine Life Society, que ahora vamos a presentar, y alguien lo atendió allí. Obviamente habrán consultado a Swami Shivananda, y Swami Shivananda le dijo, les voy a enviar un yogi. Y envió nada más y nada menos que a Swami Chidananda, que es uno de los sucesores. Shivananda, cuando dejó el cuerpo, en 1963, él dejó como sucesor espiritual y político, quedó como presidente de la Sociedad de la Vida Divina, que es el ashram que fundó Shivananda en 1936, a Swami Chidananda. Chidananda lo dirigió por muchísimos años. Era considerado Chidananda el San Francisco de Asís de la India. Era un ser maravilloso. A mí me tocó conocerlo, a Chidananda, conocerlo, participar de conferencias de él, justamente en Uruguay y en Argentina, en los años 80, 90. Empezó a venir Chidananda en los años 60, y allí comenzó a generar un grupo de discípulos, de discípulas principalmente, señoras, y bueno, después se generó allí la primera conexión, después empezó a venir y a ir discípulos también a Uruguay, de Chidananda, y se empezó a generar allí la conexión con Swami Shivananda. Después vinieron muchos otros maestros, discípulos, perdón, de Shivananda, que fueron, digamos, encargados de transmitir las enseñanzas. Voy a tratar de, primero vamos a mostrar si me sale un power, creo que, a ver si es esto. ¿Tengo posibilidad de presentar, Sergio? ¿Sí? Si pongo ahí presentar ahora, ¿sí? Voy a poner, a ver si puedo, tu pantalla completa. Un segundo. Presentar ahora. A ver si logro, si no, no importa. Trabajamos sin el Power, porque no estoy tan acostumbrado aquí a esta plataforma. Es la flechita, ¿no? La flechita que ahí tengo que poner. Dice tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. ¿Cuál es la? Tu pantalla completa, y ahí Perfecto. abrís tu Power en tu pantalla, digamos. Bueno, aunque ahí no me lo está mostrando. Ahí, compartir. Es como que no me deja, no lo puedo localizar el Power. Ahí, a ver, ahí. ¿Lo están viendo ustedes? Sí, ahí ya se va a empezar a compartir. Dice Swami Premananda presentación. Ahí ustedes lo están viendo. ¿Ya lo ven? Aún yo no veo el Power, pero sí ya dice Swami Premananda presentación, así que calculo que se empezará a ver. Aparecerá. Bueno, ustedes me avisan cuando lo vean. Yo no los veo a ustedes. Me gusta más verlos a ustedes, pero bueno. Igual voy a mostrar poquita cosa al principio como para poner una referencia y que vean imágenes, y después voy a seguir sin el Power. ¿Lo tenés abierto en tu pantalla, el PowerPoint? Yo lo estoy viendo, sí, en mi pantalla, pero no lo veo a ustedes, y no sé si lo están viendo ustedes. Ahora voy a tratar de sacarlo porque me quedó como abierto toda la pantalla y no veo ningún otro. Primero tenés que abrirlo sin subirlo, abrirlo solo, por otro lado, así después lo podés subir. Perfecto, bueno, a ver, sí, yo ya lo tengo abierto. Ahí lo tengo abierto. Y una vez que está abierto, dice detener presentación, cuestión, grabar. Ahí.
es como que no, dice detener presentación, pero como que no no logro que ustedes lo vean. Para dejar de presentar tu pantalla. Ustedes siguen sin ver nada, ¿no? Te estamos viendo a vos. Ok. Me están viendo a mí. Pero tranquilo, no hay apuro, así que fíjate cómo lo podés hacer, así que hay algún técnico por allí. No. Voy a intentar. Acá voy a traer a un muchacho. Un millennial. ¿Eh? Sí, un millennial. Laxman, pero es joven. Lo bueno que es joven. Ellos hacen así. Quiero compartir el Power, es Google Meet. No sé, pero... ¿Qué quieres compartir? Este Power que está ahí. Mira, aquí puede ser. Cambiar, pantalla completa. ¿No es este? De tener presentación, es como que está... A ver. Vamos a detenerlo otra vez. ¿Estás haciendo una presentación? Sí, pero ellos no la están viendo. O sea, es este Power que quiero mostrar ahora. Ok. Ahí. Sí. Bien, ahí salió la presentación previa, ahora ya no aparece más como que se estaba por presentar, ahora están libres como para ponerlo de nuevo. Volver a intentar este de acá, el Power. Es este. Este puede ser. No, la aplicación, ¿no? Ellos dijeron que es pantalla completa que hay que poner, tu pantalla completa, ¿no? Tu pantalla completa hay que poner, ¿no? Compartir. ¿Están viendo? No. Interacción. Pero una vez más. A ver. ¿La ven? Todavía no ver nada, ¿no? Ahí empieza, me parece. Ahí me parece que sí. Genial. Bárbaro. ¿Lo ven? Ahí se Perfecto. Ahí sí. Bueno, ahora los quiero ver yo a ustedes. Creo que no los vas a poder ver. ¿No los voy a poder ver nunca? ¿O sí? No. Acá no se puede ver el Power y verlos a ustedes, ¿no? Tal vez haciendo así de costado. Ahí ya lo estamos viendo. Bueno, perfecto, está bien. Bueno, yo les hablo como si los veo. Usted, perfecto, ahí va a empezar. Entonces, aquí tenemos una imagen de Swami Shivananda. Tenemos palabras que él dejó y que le usaba como máximas y como mantras. Sirve, ama, da, purifícate, medita, realízate, sé bueno, haz el bien. Esta es como la esencia de su enseñanza, que está a su vez representado en el logo de la Divine Life Society, que es el ashram fundado por él en 1936. Ahora vamos a ver el año que nació, etcétera. En 1936 se fundó la principal institución que él generó, que es la Divine Life Society, que sigue hoy día brillando en Rishikesh, en los Himalayas. Entonces, para poner un poco el marco del linaje de Swami Shivananda es un monje iniciado en la orden de Adi Shankaracharya, que fue un filósofo sabio de la India, se dice un avatar de Shiva, que consolidó y restableció la filosofía Advaita Vedanta, el no dualismo. Nació Shankaracharya en Kaladi, un pueblo de Kerala, en el sur de la India, en el año 788 después de Cristo. O sea que es bastante contemporáneo a Adi Shankaracharya.
Shankaracharya fundó la Dayanami Sampradaya, que quiere decir la tradición de los 10 nombres. Dayanami quiere decir 10 nombres, Sampradaya quiere decir tradición. Es como, para entender un poquito, por ejemplo, las órdenes cristianas, por ejemplo, Jesús, aquí vendría a ser un Shankaracharya, y dentro de la orden de Jesús, ¿verdad? Hay muchas órdenes, por ejemplo, los franciscanos, los benedictinos, los jesuitas, así. Si bien no la fundó Jesús directamente, pero fueron discípulos de él, digamos. Adi Shankaracharya, él generó o reagrupó todo un grupo de swamis que se llaman los Danda Swamis en la India, que eran una porción de swamis shivaitas, que eran de los más austeros, que portaban siempre un danda, que es este palo allí que tiene Shankaracharya, un palo de bambú, que es una única pieza que representa que solo existe un único tattva, una única esencia, que es lo absoluto, y a su vez Shankaracharya declaró la identidad. Él declaró en una sentencia que es muy famosa, él dijo, Brahma Satyam, Jagan Nitya, Jivuna, Brahma Satyam, solo Brahman es real, Jagan Nitya, el universo es irreal, el mundo es irreal. Después dijo, Jiva, Brahmaiva, na paraha. Entre el Jiva, que es el alma individual, y Brahman no hay diferencia. O sea que solo existe, y que nosotros, en esencia, somos ese Atman no dual, somos el ser. Esa es la filosofía no dual de Adi Shankaracharya, que bueno, imagino que ustedes lo habrán estudiado en algunas de las sesiones, es muy rica la vida de Shankaracharya, la historia, los escritos de él, ¿verdad? Swami Shivananda entonces pertenece a esta orden, que en realidad, además, específicamente la orden de Shivananda se llama Saraswati. Ahí le puse 4 nombres de las 10 o 5, Saraswati, Giri, Puri, Tirtha, Bharati, y hay otras. Cada una fue ordenada con ciertos carismas, con ciertas instrucciones por Adi Shankaracharya. La orden de Shivananda se llama Saraswati, que quiere decir, bueno, es la madre divina en la forma de la madre del conocimiento, ¿no? Después, por ejemplo, otros grandes maestros, Yogananda, él era de la tradición de Giri, es decir, la montaña. Pues, por ejemplo, Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, Paramahamsa era Puri. Y después otras tantas órdenes más, que él fundó 10 en total. Shankaracharya fundó 4 mats, monasterios, de las cuales el maestro Swami Shivananda, que vamos a mencionar en un momento, venía de uno de estos 4 mats. Mat quiere decir monasterios. Shankaracharya caminó toda la India, tuvo una vida impresionante, pero corta, vivió 32 años, y caminó toda la India. Y se dice que en cada uno de los puntos cardinales de la India él fundó un mat. Mat quiere decir un monasterio, una rama. Hasta hoy día, la tradición, él ha dejado, o sea, han habido sucesores de Shankaracharya en cada uno de los 4 puntos. Como podemos decir, como hubieron sucesores de Jesús, que es el Papa, el primero, el Pedro, ¿no? Entonces, y a partir de él, siempre hubo un Papa. Hoy día existen los 4 Shankaracharyas, que no son Adi, por eso él se llama Adi, porque es el primero, el original. Pero hasta el día de hoy ha habido una sucesión, y a diferencia del papado cristiano, bueno, en realidad existe el Papa Francisco, también está el Papa de la Iglesia rusa. En el caso de Shankaracharya, bueno, hay actualmente 4 Shankaracharyas, que son sucesores, uno para cada uno de los mat fundados. Entonces, aquí tenemos este logo, ¿verdad? Esta máxima, estas 8 máximas 8 palabras que son en realidad metas y prácticas, que después se sintetizó en este icono, en 4 de ellas: sirve, ama, medita y realízate, que es el logo de la Divine Life Society, que quiere decir la sociedad de la vida divina. Esto es lo que fundó Shivananda. Está representado en un canto. A Swami Shivananda le encantaba la música y el canto, o sea, el kirtan. Era bueno, un gran jnani, un gran bhakta, un gran karma yogi y un gran raja yogi. Y como bhakta él era
un gran kirtanista, él promovía mucho el canto de kirtan como forma de sadhana, ¿no? Y él compuso un kirtan que se llama Chidanam, lo vamos a cantar un poquito, porque yo se los voy a cantar, si quieren lo pueden participar, donde aquí resume, digamos, toda su enseñanza. Dice, Chidanam, Chidanam, Chidanandahum, Arahalame, Alamastasat, Chidanandahum, Chidanan, ahí podemos responder, Chidanan, Chidanan, Chidanandahum, Arahallame, Alamastasat, Chidanandahum. Sube. Chidanan, Chidanan, Chidanandahum, Arahallame, Alamastasat, Chidanandahum. Ahora baja. Se escucha. Saber y dicha, dicha absoluta. En todo momento soy conciencia y dicha absoluta. Podemos responder, saber y dicha, dicha absoluta. En todo momento soy conciencia y dicha absoluta. El método de Kirtan, que es un método de yoga, implica escuchar primero, se llama Shravanam, que es una técnica del yoga. Primero hay que escuchar y luego responder lo escuchado, ¿verdad? Entonces esa es la técnica del Kirtan. Ahora vamos a repetir la segunda parte. Escuchamos y después contestamos. Sirve, amada, purifica, medita, realízate. Podemos responder. Sirve, amada, purifica, medita, realízate. Segunda parte, escuchan. Sé bueno, hacer bien, sea amable y compasivo. Responder. Hacer bien, sea amable y compasivo. Ahora subimos, escuchar. Adáptate, ajustate, acomódate. Respondemos. Escuchamos. Soporta el insulto y la ofensa. Es la esencia del yoga. Respondemos. Y ahora juntos. Chidanan, chidanan, chidanandahom. Arahallame, alamastasat, chidanandahom. Una vez más. Chidanan, chidanan, chidanandahom. Arahallame, alamastasat, chidanandahom. Entonces, Sivananda, como tantos otros maestros y las propias escrituras, decían que el conocimiento tradicionalmente entra más si se canta. San Agustín decía, el que canta ora dos veces. Entonces, cuando una oración o una instrucción se busca colocarla en una métrica, en una música, trae mucho más atención a la mente. Y esta es la principal enseñanza de Sivananda, ¿no? Si podemos resumir, la enseñanza de él es: sirve, ama, da, purifícate, medita, realízate. Y después sé bueno, haz el bien, sé amable y compasivo. Pero a su vez también tenemos que adaptarnos, ajustarnos, acomodarnos a todas las situaciones. Y lo que es la prueba del camino espiritual, dice soportar el insulto y la ofensa. Es la esencia del yoga. Soportar el insulto y la ofensa. A veces le preguntaban si Sivananda tiene un barómetro espiritual. Es una de sus tantas escritos. Él dice, es como si querés medir cómo está la evolución de un aspirante. Tal vez podemos pensar, sí, a ver si este aspirante puede volar por los aires o puede hacer la postura sobre la cabeza una hora, o si tiene poder de leer la mente a otros. En realidad allí no está el avance, dice Sivananda. Él dice que el yoga más elevado, y cuando le preguntaban cuál es el yoga más elevado, él decía soportar el insulto y la ofensa. Él decía que era el barómetro espiritual. Se hace unas preguntas. Él dice, ¿cómo reaccionarías si, por ejemplo, alguien mancha tu ropita blanca recién lavada, de café o de... ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías cuando alguien te dice tonto o te insulta? Bueno, ¿querés saber cómo está tu progreso espiritual? Si podés soportar el insulto, si podés perdonar, si podés no identificarte con esas, Sivananda dice, vibraciones en el aire, simples palabras, ahí está, podés demostrar en la práctica realmente que comprendés la esencia del yoga, ¿no? Entonces es una preciosa enseñanza de Swami Sivananda. Swami Sivananda nació
el 8 de septiembre de 1887 en Patamadai, en Tamil Nadu, el sur de la India, en el seno de una familia muy ortodoxa brahmin. Su padre era Vengu Iyer y su madre Parvati Amlal. Él se dice que era del linaje de Apaya Dikshitar, que era un gran, ancestro de él, no muy lejano, que fue un gran ser iluminado. Y dejó el cuerpo Sivananda en 1963, un 14 de julio. Quizás después avancemos en eso, pero ahora voy a dejar de compartir, porque quiero verlos a ustedes. A ver si puedo verlos. Esperen que voy a salir de la presentación, porque todavía veo la pantalla. Ahí estoy, muy bien. Si bien es muy lindo ver a Sivananda, yo prefiero ahora verlos a ustedes. Entonces, vamos a ir a algunas escenas de la infancia de Sivananda. Aquellos que quieran saber más de la vida de Sivananda, les aconsejo un libro escrito por sus discípulos que se llama Biografía de un sabio moderno. No está fácilmente de conseguir. Hay muchos libros de Sivananda, otros traducidos, en la página de la Divine Life Society, que son las siglas de Divine Life Society. D de Divine, Life, L de Life, S de Society, y HQ, Divine Life, DSLHQ, perdón, DLSHQ, de Headquarters. Esa es la página web, www.dlshq.org. Ahí, si pueden entrar a la página y donde vean una banderita española, ustedes entran ahí y hay cantidad de libros en español. No se está viendo, debe tener la cámara... perdón. Ahora prendo la cámara, gracias. En realidad la tengo prendida, pero no sé por qué no me ven, porque estaba presentando, se ve, ¿no? No, se ve bien. Yo la tengo como prendida. Ustedes me ven. Está bien ahí conectado, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces, hay muchos libros de Swami Shivananda. Él tuvo uno de sus carismas fue el escribir. Escribió más de 300 libros. Después, si tenemos tiempo, vamos a examinar un poco la obra de él. Pero escribió más de 300 libros. Por supuesto, la mayoría en inglés. Él enseñaba en inglés, porque fue un maestro que sabía, ¿verdad?, que su obra iba a llegar a Occidente. Y a su vez, a todos sus discípulos, se dice que venían de diferentes estados de la India, que no hablaban inglés. Él les hacía aprender inglés. Recuerdo un discípulo de Swami Shivananda, Swami Chaitanyananda, que a mí me tocó conocerlo, y fue una bendición. Tuve la dicha de compartir varios días en Madrid, en el centro Shivananda, cuando él llegó. Swami Chaitanyananda fue de los principales discípulos de Shivananda, que fue enviado por Shivananda a meditar a los Himalayas. A la mayoría de los discípulos los enviaba a hacer mucho karma yoga, mucho servicio. Pero a este discípulo Chaitanyananda, Swami Shivananda, le permitió retirarse a los Himalayas y estuvo Chaitanyananda 40 años retirado en los Himalayas. Y en los años 2000, la organización Shivananda, fundada por Swami Vishnu, que es en la cual yo me formé, invitó a Chaitanyananda a ir a Occidente. Fue la primera salida de este ser discípulo de Shivananda. Y recuerdo, a mí me tocó recibirlo en Madrid y después en Buenos Aires. Tuvimos muchas enseñanzas de él, era Shivananda en vida. Una de las cosas que dijo Chaitanyananda y que recibió de Shivananda es, me acuerdo que me dejó una marca muy importante porque yo renegaba el inglés. Siempre me costó y siempre renegué estudiar inglés de adolescente. Pero cuando escuché esto de Chaitanyananda, que viene de la matriz de Shivananda, él dijo en un satsang que no había ningún mérito para una persona si no aprendía un idioma extra de su idioma natal. Y especialmente él decía el inglés. Dice, porque Swami Shivananda nos hablaba a todos en inglés
justamente para que todos hagamos el esfuerzo de aprenderlo. En la India hay más de 17 idiomas, y gracias a Dios una de las cosas se dice que recibieron de los ingleses, que podemos decir que les haya beneficiado después de la conquista, fue que los unificó a través del idioma. Incluso hoy día uno va, especialmente a partes del sur de la India, y entre ellos no se pueden entender, personas de diferentes estados, no se pueden entender a no ser que hablen inglés. Si hablan inglés pueden comunicarse, y a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, un hindú de un estado, incluso del sur de la India, con otro de otro estado, que no se podían hablar, y nosotros hacíamos de intermediario porque sabíamos un poco de inglés. Entonces, Sivananda escribía en inglés porque sabía que era el idioma que eligió el universo y Dios para más o menos unificar a la humanidad, por su practicidad. En realidad es un idioma muy práctico, ¿no? Entonces, escribió muchísimos libros, la mayoría están en inglés, más de 300. Por supuesto que la mayoría de ellos están en esta página que yo les puse, Divine Life Society, las siglas de lshq.org, pero también hay libros traducidos al español. En esa página, en una banderita, y si no la encuentran, porque creo que no andaba muy bien, si ustedes ponen Divine Life Society español en Google, así, Divine Life Society en español, libros, ahí van a encontrar muchos libros de Sivananda traducidos y colgados gratuitos. Este que yo les voy a leer ahora un poquito de la vida de él y de su infancia, se llama Biografía de un Sabio Moderno, no está allí. Si alguien quiere, en algún momento se los puedo pasar, se contacta y se los puedo pasar. Es una joya, y son sus discípulos hablando de la vida de él. Sivananda también tiene una autobiografía, así como Yogananda, él escribió su propia autobiografía, que está esa así editada en libro. La editora que tiene los derechos de autor, que en realidad él no quería que haya nadie con sus derechos de autor, pero la que por lo menos edita los libros de Sivananda, en español es ELA, ELA, E-L-A, es Editorial Librería Argentina, que en realidad no está en Argentina, sino en Madrid, es una editorial de Madrid, pero llegan a través de Grupal, distribuidora, aquí llegan los libros de él, de Sivananda, en español, para el que quiera tener en físico, ¿no? Especialmente de Sivananda les recomiendo tener Senda Divina. Senda Divina es la Biblia del practicante de yoga. Es un diccionario de la A a la Z, que cada letra tiene un tema hermosísimo, que se hubiese extraído de diferentes textos de Sivananda, muy bien organizado. Quizás leamos algo de Senda Divina, es este libro, que tiene un Om en la tapa, gordito. También está en PDF, no nos gusta que no sea comprar en físico, pero a veces no llegan, lamentablemente no llegan. ¿Dónde podemos encontrar los libros? En Google. Bueno, en Google yo no sé cómo escribir acá, pero ustedes ponen la sigla D de Diego, L de libro, S de serpiente, punto. Ahí disculpen, ahí ya lo están compartiendo en el chat. Buenísimo, muchas el gracias. link. Gracias. Gracias. Bueno, ahí pueden, y si no los encuentran, bueno, a través de Sergio le pueden pedir que yo les mande el link directo, o incluso libros. Yo tengo libros de algunos karma yogis que han traducido a lo largo de años, que no están en esa página. Por ejemplo, Biografía de un Sabio Moderno, que es maravilloso. Por ejemplo, Senda Divina, si ustedes ponen Senda Divina PDF, lo van a encontrar en PDF. Y es realmente un libro, especialmente para los profesores de yoga, muy, muy práctico, en la cual te pones a dar un satsang, por ejemplo, leyendo de ahí, y vas a ver que sale solo, porque son muy poderosas las palabras de Sivananda. Entonces ahora vamos a palabras de los discípulos de la vida de Sivananda, de este libro, Biografía de un Sabio Moderno. En realidad, primero voy a mencionar algunas cosas y después voy a llegar a momentos de ese libro. La infancia de Sivananda. Él, como decimos, nació en una familia ortodoxa,
brahmin en 1887 en el sur de la India, una familia muy ortodoxa, muy tradicional. A Swami Shivananda se llamaba Kupuswami, Kupuswami con K, no se llamaba Shivananda porque ese es su nombre espiritual, cuando tomó votos de renuncia, pero su nombre de nacimiento fue Kupuswami. El final Swami es muy en la India, en apellido es muy común. Después, una cosa es Swami solo, ¿no? Eso sí ya es un nombre monástico. Pero Kupuswami es un nombre de familia, que era el nombre que él recibió de pequeño. Shivananda, o Kupuswami, era de pequeño muy travieso, se dice, pero a su vez ya le encantaba lo espiritual. Él ayudaba a su padre en los puyas. Su padre, como brahmin, si bien él no ejercía como brahmin exclusivo, él era empleado administrativo, su padre, pero hacía los puyas diarios, los rituales diarios, y se dice que el pequeño Kupuswami solía asistirlo en los rituales con mucha avidez. Se dice que la mamá, que era muy devota de Shiva, solía cocinar pasteles y dulces, y el niño Kupuswami era muy travieso, como Krishna, solía, se dice, quedarse con comida que ella cocinaba la mamá y lo repartía entre sus amigos e incluso entre los animales. Kupuswami de jovencito demostró mucho interés por el deporte y empezó demostrando interés por el esgrima, que era un deporte que llevaban los ingleses. Y ahí se dio una primera lección para todos, que es, él rompió con el sistema de castas que estaba tan establecido y está tan establecido en la India. Las castas, que es un sistema que, bueno, es para estudio y que es una revelación divina, es un orden divino. Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo creé las castas de acuerdo a karma y guna, a las acciones pasadas y a las gunas. Esto es un tema de estudio, pero no lo vamos a desarrollar, simplemente lo dejo ahí. No obstante, en el Kali Yuga se ha desvirtuado el tema de castas, ¿no? Y la casta brahmin, que es la casta sacerdotal, la más respetada, y a su vez la que tiene que mantener el ejemplo de honradez, de igualdad, de pureza, se ha desvirtuado un poco también, y de algún modo han incurrido en el abuso y en la discriminación, especialmente a las castas menores, ¿no? Que son las sudras. En la India está la casta brahmin, que son los sacerdotes, la casta kshatriya, que son los guerreros, los gobernantes, la casta vaishya, que son los comerciantes, gobernantes son los kshatriyas, los vaishyas son los comerciantes, los agricultores, y después están los sudras, que son los que se dedican al servicio, quizás tengan una posición en ese sistema inferior, en realidad ese no es el sentido, no vamos igual a desarrollarlo, pero lamentablemente se ha desvirtuado y ha habido un sistema de abuso hoy día, ¿no? y de maltrato, etc. Entonces, Kupuswami se había conseguido un profesor de esgrima que era de casta sudra, incluso no sé si no era descastado, incluso ni siquiera sudra, que se llaman los descastados, que es otro proceso que surgió después, ¿no? Y se dice que los padres no lo dejaban, porque eran brahmines ortodoxos, no dejaban que se mezclara. Los brahmines ortodoxos únicamente se reúnen entre ellos, no se mezclan con otras castas, y eso es muy fuerte. Y Shivananda, o Kupuswami en ese momento, vino a romper eso en su vida. Después lo desarrolló mucho más en su vida de Swami. Y él se dice que, al contrario, él sentía que su profesor de esgrima, que era un descastado, que a su vez que sus padres no querían que vaya a aprender, él decía que era su guru, que no importaba, y que era su guru. Y se dice que el niño Shivananda, que era muy travieso, Kupuswami, se escapaba de su casa. Dicen que ponía una almohada en la cama y con otros bultos. La madre entraba al cuarto pensando que él estaba, pero no, él se levantaba muy temprano, dejaba ahí un bulto en la cama, los padres pensaban que seguía durmiendo, y él se dice que se iba a aprender con este profesor de esgrima, y le llevaba guirnaldas y se lo ponía en el cuello y lo tomaba como su guru, y así fue que fue rompiendo ese sistema ortodoxo de castas.
Shivananda o Kupuswami, de joven, comenzó a desarrollar su vocación. Primera fue la medicina. Era brillante, él empezó a estudiar medicina, un segundito, y se recibió primero. Se dice que era el más brillante de todos sus años, sus cursos, ¿verdad? Y él llegaba incluso a enseñarle a alumnos de otros grados superiores a él, y muy joven se recibió de médico. Lo mandaron, en un momento consiguió trabajo como médico, y le ofrecieron dirigir un hospital en Malasia. Fue su primer salida de la India, en realidad la única, y se dice que le llegó una carta de un hospital en Malasia, diciéndole si podía dirigir un hospital. Él recién joven, recién ordenado como médico, y Kupuswami en ese momento, el doctor Kupuswami dijo, yo puedo dirigir 3 hospitales a la vez. Tenía mucha autoconfianza, ¿no? Pero bueno, se fue a Malasia, y se dice que era un hospital en una zona de Malasia muy pobre, que había plantaciones de caucho, y había mucha gente pobre que trabajaban en la fábrica y se atendían en el hospital. El doctor Kupuswami tenía realmente gestos que eran únicos. Llegó a ser muy conocido en aquella época, incluso hasta momentos muy recientes había personas que fueron atendidos por el doctor Kupuswami y mostraban que era un médico excepcional. Él, por ejemplo, llegó a pagar el tratamiento de los pacientes pobres. Los atendía sin costo, incluso arreglaba con otros hospitales que tenían mejores maquinarias y los mandaba, él les pagaba los tickets de tren, ¿verdad? Y los mandaba a tratarse. Le voy a leer una parte de esta biografía, de esta etapa, la etapa del doctor. Dice, el doctor Kupuswami reconocía a los pobres como la encarnación misma de Dios en la tierra. Dice, para el doctor Kupuswami la pobreza representaba una oportunidad bendita de desarrollar su corazón. El pobre necesitaba de su servicio más que los aristócratas que podían estar sin su ayuda física. Si un pobre viviendo en una villa miseria caía presa de una enfermedad, producto de las condiciones en que se encontraba, forzado a vivir, Kupuswami agarraba al enfermo, le daba una cama en su propia casa. Fíjense eso, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros hoy en día, no? Tratamos de sacarnos de arriba lo más posible, ¿no? Él lo llevaba a su casa, le daba una cama en su propia casa, si era necesario, y lo trataba con todo el cuidado que un miembro de su propia familia podría reclamar. Utilizaba una enfermera para su atención permanente, y él mismo corría hacia la cama de este enfermo en cada oportunidad en que encontraba un momento libre en sus tareas en el hospital. Cuando el hombre se ponía bien, el doctor le daba algún dinero y lo enviaba a su hogar. Durante esos días de servicio médico en Malasia, el joven doctor era la imagen perfecta del samaritano bíblico. Estos son sus discípulos hablando, ¿no? Él se dejó de lado, consideró que su energía, sus talentos y su cuerpo no le pertenecían, sino que él pertenecía a cualquier criatura que había caído en desgracia y lo necesitaba. No lo dejaba de lado. Y acá vienen algunas escenas especiales, ¿no? Particulares, precisas. Dice, una vez una mujer que pertenecía a una clase inferior para la India, una paria intocable, que son incluso mucho menos que los propios sudras, ¿no? No tienen ni siquiera lugar. Para eso encarnaron las Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Para poder ayudar en ese proceso de hacer visible a estas personas. Y Shivananda tenía eso, ¿no? Dice, esta señora, que era de clase inferior, una intocable, estaba por dar a luz. Ella no tenía a nadie que pudiese llamar como de los suyos para que la ayudase. Este joven doctor, Kupuswami,
futuro Swami Shivananda, un brahmin de una familia muy reconocida, estuvo enseguida a su lado, todo ternura y simpatía, más solícito que si fuese su propia hermana. Se ocupó que estuviese confortable, le facilitó las cosas lo mejor que pudo, y cuando fue necesario, la cuidó de noche acostándose sobre la tierra. Él se acostaba en el piso y a ella la ponía en la cama, y pasando de esa manera la noche fuera de la casa de la intocable, quien dormía en el interior de la casa. Solo cuando la tarea que tenía entre manos finalizó, Kupuswami volvió a su hogar y pensó en él. Esa era la sed natural que animaba su vida. Ser amigo de todos, eliminar el dolor, atenuar las penas, consolar y confortar. Y bueno, se dan muchas escenas. Que voy a leer otra. Dice, una vez vino al doctor un paciente con una severa enfermedad de garganta. El doctor lo examinó, se dio cuenta que los recursos quirúrgicos que estaban a su disposición en el hospital eran inadecuados para curar a este hombre. Enseguida escribió una carta a uno de sus amigos en el hospital de Singapur, le dio un pasaje para Singapur al paciente, un monto de dinero decente y lo envió al hospital con los domicilios a donde presentar la carta para su amigo. Los médicos de los hospitales más grandes y mejor equipados tenían en alta estima al doctor Kupuswami, que presentaba una atención especial a los pacientes que ellos le enviaban. Y él hacía lo mismo. El paciente volvió totalmente curado. Le habían hecho una traqueotomía y le habían dejado un ojal fijo en la garganta. El doctor Kupuswami estaba contento de que el paciente se hubiese curado y más contento por poder aprender sobre la traqueotomía. Él siempre aprovechaba para aprender de todas las situaciones. Sintió que el caso era lo suficientemente importante como para darle publicidad. Escribió todos los detalles del caso en forma de un artículo informativo y lo publicó en varios periódicos. Entonces él, en esa época, empezó a escribir también empezó a manifestar su carisma de escribir, creó una revista que se llamó Ambrosía, donde se dice que él, como no tenía recursos para pagar a personas que escribieran, él escribía varios artículos con distintos seudónimos, era él mismo, y escribía bajo diferentes nombres, porque tenía una capacidad para escribir que era impresionante. Tenía también, bueno, un trato muy especial con las personas que lo atendían. Al doctor Kupuswami le pusieron de entrada a un cocinero que lo atendiera. El dueño del hospital le dijo, bueno, yo voy a mandar a tu casa a un cocinero. Y el cocinero era de una casta inferior, Sudra. Por lo tanto, en la tradición de la India, un brahmin debería mirar con mucha distancia a un cocinero y Sudra. Simplemente el cocinero va, cocina, y ese es el tratamiento habitual, ¿no? Habitual, tradicional, con la diferencia de castas, lamentable, ¿no? Pero Shivananda rompía con todo esto, y miren qué pasó con este cocinero. Dice, uno de los testigos presenciales de la vida del doctor en Malasia fue Sri Narasimha Iyer, que lo sirvió como cocinero en Malasia, y más tarde también en los Himalayas. Increíblemente, este cocinero que lo atendió como cocinero cuando era doctor, después se unió al ashram muchos años más tarde en Rishikesh. Pero así cuenta cómo Shivananda lo trató, como el doctor Kupuswami, ¿no? Que tenía una distancia social en la cual simplemente era atenderlo y nada más, y en lugares distintos, ¿no? Dice, esto es lo que le pasó a Narasimha Iyer, el cocinero, el primer día que estuvo al servicio del doctor Kupuswami. A la tardecita del día en el que llegó, el doctor dispuso que él iba a dormir sobre el piso. Shivananda, doctor Kupuswami, dijo, yo voy a dormir sobre el piso, y señalando un catre ubicado en la misma habitación, le dijo al cocinero, tú vas a dormir acá, porque iban a estar juntos en la misma casa, ¿no? Eso fue demasiado para el cocinero. Es muy insalubre descansar sobre el piso en estos lugares, dijo. Yo ya me acostumbré a eso, pero tú no debes
correr ese riesgo. Esto dijo Sivananda. Sivananda estaba acostumbrado a dormir en el piso y ya lo traía en sus vidas pasadas, porque era una seta en realidad. Después vamos a ver cómo fue manifestándose su vida de renuncia. Entonces le dijo al cocinero, yo estoy acostumbrado a dormir en el piso, tú vas a dormir en mi cama, que era un catre, y yo voy a dormir en el piso. El cocinero quedó deslumbrado y no podía desobedecer. Nunca le dio a Narasimha Iyer la oportunidad de desobedecer. Al día siguiente, para la primer comida, el cocinero, Narasimha Iyer, con mucha reverencia y concienzudamente puso un tablón de madera sobre el piso y un plato de plata frente al doctor. Estaba listo para atenderlo. Eso es lo tradicional en la India. El que sirve la comida, especialmente si es un sirviente, un cocinero, se pone de pie, la persona se sienta en el piso, esa es la mesa en la India, y la persona lo atiende, parado, y le va poniendo los platos. Estaba listo para atenderlo el cocinero, pero el maestro tenía una idea diferente. Le dijo, siéntate tú también ahora al lado mío. Algo inusual para el sistema de castas, ¿no? Los brahmines no se sientan con los sudras, solo se sientan con ellos. Dice, siéntate tú también al lado mío. Para Narasimha Iyer fue muy extraño sentarse con su jefe y comer con él. Siéntate a mi izquierda, le dijo. Pon todo lo que... Ahora vamos a ver por qué le dijo siéntate a mi izquierda. Pon todo lo que preparaste al medio. Nos serviremos mutuamente y comeremos juntos. Lo hace poner a la izquierda porque es tradicional en la India servir con la mano derecha. Entonces Sivananda de esa manera podía servirlo más fácil, ¿verdad? Y pasarle las cosas y atenderlo, ¿no? Dice, nos serviremos mutuamente y comeremos juntos. Comenzaron a comer de ese modo y llegó el momento del ghee, el momento de poner la manteca clarificada. El doctor tomó un poco de ghee en una pequeña taza que estaba sobre su izquierda y luego vació el resto de ella con una velocidad asombrosa en el plato del cocinero. La técnica se repitió cuando llegó el turno de servirse la cuajada. En ese momento, Narasimha Iyer entendió por qué el doctor le pidió sentarse sobre su izquierda. Ello haría más fácil para el doctor atender al cocinero. Y le dice Sivananda, ¿cuál es la diferencia? Porque los ojos del cocinero no podían creerlo, ¿no? Él estaba para atender a Sivananda y Sivananda lo estaba sirviendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Acá viene enseñanza, ¿no? Y todavía era un doctor, no era el renunciante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú ganas un poco menos y yo un poco más. Eso es todo. Ambos tenemos que comer, ambos tenemos que dormir y en cada aspecto de la vida tenemos las mismas características. ¿Por qué entonces tú debes esperar para comer? ¿No sientes apetito al mismo tiempo? ¿Por qué debes estar parado frente a mí? Tus piernas están tan expuestas al dolor como las mías. ¿Por qué debes andar con ropas sucias? Tienes por ti el mismo respeto que yo siento por mí. Y a ambos se nos aplican los mismos principios de salud. Dice, algunos hombres ricos y arrogantes albergan ideas tontas sobre superioridad e inferioridad. Y esto sucede en todos los países, ¿no? En todas las castas, en todos los... Y nosotros mismos nos pasa, ¿no? Yo conozco sus hábitos, dice. Ellos reservan para sus sirvientes comida podrida y bananas rancias. Muy directo, ¿no? Yo detesto estos pensamientos. Sivananda dice que cuando uno sirve, cuando uno da, se dice debe ofrecer lo mejor. A veces pasa que cuando damos lo que nos sobra. Por supuesto que igual hay que dar, ¿no? Más vale dar que tirar, pero a veces tenemos ese concepto de dar para sacarnos las cosas que no nos sirven. El concepto de Sivananda era dar lo mejor que tenés al otro, ¿no? Yo detesto estos pensamientos. Y le dice Sivananda, tú serás uno de los miembros de mi familia. En el futuro no tengas ninguna reserva hacia mí. Ese fue el primer sermón del doctor para su cocinero. Hay muchas otras escenas preciosas, solamente aquí estoy marcando algunas. Entonces se dice que Sivananda hizo una del doctor Goswami, perdón, todavía no Sivananda, estuvo
varios años ejerciendo como médico. Otra característica que tenía, él fue médico alópata y a su vez también médico ayurvédico, aprendió todos los secretos de la ayurveda, y por supuesto que trataba a sus pacientes con medicina ayurvédica y alopática, pero él ya, desde aquella época, ya comenzaba a darle herramientas espirituales a los pacientes. Él les hablaba del mantra, les escribía el Mahamrityunjaya mantra, Om Trayambakam Jayamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Uruvarukamiva Bandhanam Rityor Mukshyamamrata, el Mahamrityunjaya mantra, que era tal vez el mantra de los más preciados por Shivananda. Esperen un segundito, me voy a cerrar un poquito que me está entrando mucha luz. Shivananda ya le daba, el doctor Goswami en esa época, les daba herramientas de pensamiento. Él le daba práctica espiritual, le decía, reza, repite el nombre de Dios, aliméntate bien, piensa positivo. Él sabía que la causa de la enfermedad en realidad era el desorden de la mente, el olvido de quién soy. Él sentía que podía ayudar a los pacientes con su vocación de médico, pero a su vez los curaba de alguna dolencia, los ayudaba a curar, pero volvían con otra dolencia. Entonces él sintió que necesitaba ayudar desde otro aspecto, necesitaba ir al fondo, a la raíz de la enfermedad, que todos sabemos y él sabía que es, bueno, la mente, ¿no? Y a su vez el olvido de quiénes somos, el olvido de nuestra naturaleza real. Entonces se dice que ahí se dio el impulso de su renuncia. Él sintió la necesidad de ayudar a la humanidad desde lo profundo, que es a través de la espiritualidad. Se dice que pasó en un momento un monje del ashram del monasterio del sur de la India, de Shankaracharya, era un peregrino, un monje peregrino, que a su vez se fue a atender con el doctor, con Kupuswami, y este monje, el doctor lo trató muy bien, lo ayudó en sus dolencias físicas, y el monje, se dice en agradecimiento, tenía un libro sobre Vedanta en la mano, y se lo dio al doctor Kupuswami, que obviamente él ya traía, él se dice que desde jovencito, antes de ser médico, también otra de las travesuras que hacía, él a veces se iba de la casa, se escapaba, y se iba por días a meditar. Su madre en un momento sabía que él se iba para hacer esto y lo dejaba, pero se iba a veces por 3 días, se hacía retiros y se iba a meditar. Ya era obviamente un yogi en potencia, pero obviamente tenía esta misión que desarrollar como médico, de ayudar a muchas personas con la medicina, pero llegó el momento ya en que su misión terminaba. Sivananda, el doctor Kupuswami, ganaba un sueldo muy grande, muy importante, tenía todas las comodidades, todos los lujos. Se dice que el doctor Kupuswami era muy amante de los sobretodos y de los sombreros y de las joyas. Algo que parece que contrarrestaba con lo espiritual. Pero bueno, él se sacaba el gusto, todavía no era un renunciante. Se dice que sus armarios, cuando era doctor, estaba lleno de estos sombreros, le encantaba, pero a su vez tenía ya el impulso del desapego. Se dice que los usaba, de repente pasaba meses sin usarlos y de repente los regalaba. Y era muy generoso. Todo lo que él ganaba como médico lo usaba para ayudar a los demás, obviamente para vivir, pero a su vez él sabía que eso no era el fin de la vida. Entonces le vino este impulso al leer ese libro de Vedanta y el doctor Kupuswami decidió renunciar al mundo. Eso fue en 1923. Se dice que él volvió a la India con todas sus pertenencias, llegó a la zona donde vivía, en Patamadai, con todas sus pertenencias. Los familiares quedaron muy contentos pensando que vuelve el doctor Kupuswami, vuelve a estar ahora con nosotros, ya hizo todo un ciclo y ahora viene a vivir con nosotros. Pero Shivananda, doctor Kupuswami, tenía ya el instinto, la intuición de la renuncia, el deseo de renuncia. Se dice que Shivananda, el doctor Kupuswami, todavía no Shivananda, dejó que descargaran todas sus pertenencias de un camión, y mientras las estaban descargando, dijo, voy a comprar tal cosa,
y nunca más regresó. Nunca más regresó a ver a su familia, ¿no? Porque él ahí ya tomó su propia renuncia y tomó el voto de mendicante, que es un voto tradicional en la India, en los cuales los monjes, todavía él no fue iniciado todavía, pero él se autoproclamó en el voto de peregrinar por la India pidiendo limosnas, viviendo como un sadhu, como un renunciante, hasta que encontrara a su maestro. Él iba en busca de su maestro. Lo que sucedió igual con Shankaracharya, que a la edad de los 7 años, mucho antes que Sivananda, tomó el mismo voto y se fue a caminar por la India hasta que encontró a su maestro. En el caso de Sivananda, Dr. Kupuswami se dice que se fue con un par de dhotis, que son los vestidos que usan debajo del cuerpo, que es una especie de sábana, y un par de chales, nada más que eso. Y Sivananda, que tenía un cuerpo así, el Dr. Kupuswami, enorme, parecía de otro país, no de la India, tocaba las puertas de los grijastas, los hombres de hogar, pidiendo limosnas para vivir. Y estos hombres veían a ese hombre tan grande, tan fornido, y decían, ¿cómo puede ser un renunciante? Les impresionaba, y tal vez tenía su estirpe de brahmin. Y el doctor Kupuswami inició así su vida ascética. Se dice que dormía a los bordes de los caminos, que se alimentaba de lo que le ofrecían las familias, y así fue caminando todo un año, buscando un maestro. Y llegó caminando así a Rishikesh, al norte de la India, y ahí fue que él sintió que ese era su lugar de donde se iba a quedar para siempre. Rishikesh, que hoy día es la ciudad, digamos, el punto espiritual tal vez más visitado de la India. Significa la ciudad de los rishis, de los sabios, que ancestralmente fue un lugar muy sagrado. Sivananda ahí sintió a las orillas del Ganges que ese era su lugar. Se dice que se sentó a meditar y en un momento pasó por ahí un Swami de la orden de Shankaracharya, llamado Swami Vishwananda. Este encuentro fue muy misterioso. Swami Vishwananda, que era un monje mendicante que a su vez también venía peregrinando hacia los Himalayas, cuando vio a el doctor Kupuswami sentado a la orilla del Ganges meditando, se acercó, tuvieron contacto visual, y se dice que allí, con esa mirada, se reconocieron como maestro-discípulo. Este Swami Vishwananda se dice que le tocó el Agnya Chakra, así, le tocó con los dedos, que se llama Siksha, es una especie de iniciación, le tocó el tercer ojo, y Swami Shivananda, doctor Kupuswami en ese momento, se dice que le vinieron las memorias de todas sus vidas pasadas como aspirante espiritual, y todas las sadhanas que él había practicado en vidas pasadas. Le hizo una iniciación, ese diálogo, ese contacto duró, se dice, no más de 3 horas. Este Swami Vishwananda, después de iniciarlo a Shivananda como Swami Shivananda, le dijo, ¿quieres acompañarme? Yo estoy en peregrinaje hacia los Himalayas. Y Swami Shivananda sintió y le dijo, no, yo me tengo que quedar acá. Este va a ser mi lugar y acá me voy a poner a hacer sadhana intensa. Swami Vishwananda aceptó la separación, digamos, no había ningún apego entre ambos, y así se dice que nunca más se volvió a ver a este Swami Vishwananda. No hay registros de él, no hay fotos, no hay libros. Shivananda nunca más habló en realidad de él, solamente se menciona este encuentro, como que si se hubiese materializado y desmaterializado. Algo que sabemos que existe, ¿no? Muchas veces el divino trae estas seres, a veces de otros planos, para que se dé como intervenido, especialmente, obviamente, esto puede suceder en un alma como Shivananda, ¿no? La mayoría de nosotros necesitamos, se dice, un discipulado formal. Se dice, el discipulado formal tiene que ser mínimo 12 años. Se llama el Gurukula. El proceso de Gurukula significa vivir en la casa del Guru. Y esa era la forma tradicional. En la forma tradicional, primero un aspirante debe como reconocer un linaje, asociarse a un maestro, y se dice ir a vivir con él. Este es el sistema clásico védico, ¿no? Ir a vivir con él
por lo menos se dice durante 12 años, estudiar. A veces si uno no puede ir a vivir, bueno, iniciar un proceso de relación con el linaje espiritual. Se llama el gurukula, vivir en la casa del guru. Kula significa casa del guru, del maestro. En este caso, Swami Shivananda no necesitó, porque era ya, se dice, un alma ya trabajada de otras vidas, que había quedado muy poca cosa pendiente, y bastaba esta ignición, eso es el proceso de la iniciación, una ignición que se da en la iniciación, para que, bueno, el doctor Kupuswami recobrara todo el conocimiento que hasta ahora había quedado, digamos, en un segundo plano, y aquí pasó a su consciente toda esa información espiritual, y bueno, Swami Shivananda se inició, tomó sus votos, y se dice que desde ahí empezó un intenso tapas en el anonimato. Él se internó en un ashram llamado Swar Ashram, que es una serie de, digamos, de cuevas o de casas de sadhus, pero que a su vez conforman una especie de comunidad ahí en Rishikesh, del lado de enfrente del cual está hoy el día la Divine Life Society, del lado de enfrente del puente, en lo que llaman Lakmanshul, en el lado, ahí está incluso hoy día la cueva en la cual Swami Shivananda hizo intenso tapas durante más de 7 años. Se dice que llegó Swami Shivananda allí a practicar todas las sadhanas que él luego empezó a enseñar formalmente, y que llegó a practicar cerca de 16 horas de meditación diaria. Cosa obviamente para nosotros no posible. Y después él, por su gracia, sintetizó y puso en forma práctica el yoga para nosotros. En un momento se dice que Swami Shivananda alcanza, en ese ashram, en especial retiro, alcanza lo que llaman Nirvikalpa Samadhi. Él tiene toda una serie de diferentes experiencias. Hasta ese momento Swami Shivananda no tenía ninguna intención de renuncia, ninguna intención de ser maestro de nadie, ¿verdad? Él estaba complacido en su sadhana, en su realización, pero se dice que, bueno, allí tuvo diferentes darshans, diferentes visiones. Eso está relatado en Biografía de un sabio moderno, tal vez les lea ahora una parte. Y en un momento se dice que él tuvo el Nirvikalpa Samadhi, que es el más alto Samadhi, en el cual el ego se disuelve y se transforma en seres liberados, lo que llama Jivan Mukta. Sin embargo, muchos de ellos tienen gran misión después en la vida, ¿no? Y Shivananda, siendo un Jivan Mukta, se dice que renunció a entrar en un estado de absorción completa para dedicarse a enseñar. Le voy a relatar un pequeño momento de este Samadhi de Shivananda, que él pues, obviamente no lo publicitaba. El verdadero maestro no anuncia su Samadhi, ni lo publica, ni habla de él, pero de alguna manera quedó algún escrito que los discípulos lo hicieron público. Y dice Shivananda: yo prestaba una atención especial a un modo de vida sencillo, a los pensamientos elevados, a una comida ligera, al estudio profundo, a la meditación silenciosa y a las oraciones de todos los días. Me encantaba la reclusión y mantenía el voto de silencio, Mauna. No me gustaba la compañía ni las conversaciones ociosas. Solía conseguir libros de la biblioteca del Ashram Ram en Munikereti y dedicaba un tiempo al estudio. El descanso y la relajación me daban la fuerza suficiente para realizar un sadhana más intenso. Me asociaba con algunos hombres santos, pero nunca discutía o debatía cosa alguna. Mi guía eran el autoanálisis y la introspección. Pasé mucho tiempo en meditación y practiqué varios tipos de yoga en mi sadhana. Y todas mis experiencias han aparecido en muchos de mis libros, como consejos para los aspirantes. Incluso para los grandes místicos era corriente mantener en secreto su poco frecuente conocimiento y enseñárselo solamente a algunos pocos elegidos. Pero yo divulgué rápidamente mis pensamientos, y lo dejó todo escrito. Y después dice: sería fácil constatar
a la pregunta, porque un discípulo le preguntó cómo fue su momento de realización, cómo fue su samadhi, etc. Y se sabía que él había tenido el darshan de Krishna. Se supo que Shivananda, antes de empezar a convertirse en un maestro formal, que él no quería hacerlo, apareció en una de sus visiones, en sus samadhis, el señor Krishna, que era su Ishtadevata, y se dice que Krishna mismo le dijo, tú ahora tienes que ponerte a enseñar. Fue a través de la instrucción del divino que Swami Shivananda aceptó formalmente recibir discípulos. Y dice Shivananda, sería fácil contestar a la pregunta de cómo fue que se iluminó, etc. Sí, mientras vivía en el ashram Swar, después de un periodo largo de intensas austeridades y de meditación, durante el cual tuve el darshan y las bendiciones de varios maharishis, esto la tuvo, de varios rishis de antaño, se me apareció el Señor en la forma de Krishna. Pero eso no sería toda la verdad, ni una respuesta suficiente a la pregunta sobre Dios, quien es ilimitado, infinito, y está más allá del alcance de la mente. Ni siquiera en la experiencia mundana puedes expresar lo que es el gusto. No puedes explicar cuál es el sabor de una manzana a alguien quien no la probó. El estado del samadhi es toda alegría. Él dice que no se puede explicar lo que uno experiencia en ese estado. Dice, el estado del samadhi es toda alegría, dicha y paz. Esto es todo lo que se puede decir. Sobre esta experiencia, dicen uno de sus discípulos, él escribió lo siguiente, y dejó en palabras, por supuesto, en forma de poema, sus experiencias. Miren este precioso poema que él dejó escrito de ese samadhi, ¿no? Dice, ese día de auspicios celebré, con gran clamor y pompa, con luces y canciones de alegría. Satisfecho ha sido mi deseo. A mi amado encontré. ¿Cómo puedo encontrar palabras para la hermosura de mi amado? Como millones de soles brilla. De mi corazón él ha hecho su trono. Miren qué bello, ¿no? De mi corazón él ha hecho su trono. La lámpara del amor arde brillantemente. Le bañé con el agua del amor. Le adorné con las flores del amor. Le di mantequilla y caramelos, como a Krishna. De la copa del amor he bebido, que hasta el borde está llena. Es la copa de la alegría perfecta. Mi éxtasis se derrama. Sobre mí cayó la piedad de mi Señor. Qué bienaventurado soy, que he visto a mi amado. Este fue uno de sus preciosos poemas que están registrados, donde él describe ese estado. A veces no se puede describir con palabras, pero sí en forma poética, ¿no? Entonces se dice que allí, bueno, Shivananda oficialmente, en el año 1932, comenzó a recibir a sus discípulos y fundó su primer, digamos, comunidad, que le llamó Ashram Shivananda. Después ese Ashram Shivananda, que al principio dicen que era una especie de establo nada más, que era muy simple, que no tenían luz, fueron creciendo los discípulos, y en 1936 Shivananda funda lo que hoy día se llama la Sociedad de la Vida Divina, Divine Life Society, que uno cuando va a Rishikesh, que les aconsejo mucho visitar, a los que no han visitado, es un lugar donde uno se transporta, y especialmente el Ashram Shivananda, uno cuando entra allí se da cuenta que toda el aura de Shivananda está allí. De hecho, en la arcada de Rishikesh hay un homenaje a Shivananda donde está sus máximas, sirve, ama, da, purifica, medítate, y mencionan a Swami Shivananda, es como, digamos, el patrono santo de ahí, de esa zona. Si bien, por supuesto, que hay muchos otros santos, muchos otros swamis que se han realizado en esa zona, brilla lo que llama la Divine Life Society hasta hoy día. Hoy día quedan sucesores, quedan muchos discípulos, hay mucha obra que se hace allí, pero obviamente Shivananda no está en su plano físico. Shivananda dejó el cuerpo allí, enseñó, tuvo muchos discípulos de todo el mundo, de toda la India, por supuesto, pero a su vez le llegaban discípulos de otras partes del mundo.
se hizo muy conocido en Occidente, a través de muchos de sus discípulos, algunos de ellos que salieron de la India, por ejemplo, Swami Satchidananda, que fundó lo que se llama ahora no me sale, pero es Yogaville, se llama en Estados Unidos, la yoga integral de Swami Satchidananda. Después está Swami Satyananda, que fundó la Satyananda Orden. También Swami Vishnudevananda, que bueno, fue la línea en la cual yo me formé por muchos años. Fueron sus principales discípulos que salieron a Occidente, pero desde la India quedaron sus principales discípulos en la Divine Life Society, que se encargaron desde allí y hasta hoy día de enseñar, de transmitir sus enseñanzas. Una de las principales, digamos, sellos de Shivananda fue lo que se llama el yoga de síntesis. Shivananda enseñaba el yoga de síntesis. ¿Qué es el yoga de síntesis? Por supuesto que no es una creación de él. El yoga de síntesis viene enseñado en el Bhagavad Gita, viene enseñado en el Srimad Bhagavatam, en otras escrituras ancestrales. Pero Shivananda, como se dio cuenta que para Occidente especialmente, incluso para toda la India, para hoy día, para esta era muy importante practicar cada uno de los yogas a la vez. El yoga de síntesis es la práctica sistemática de los 4 senderos principales de yoga, que son el Karma Yoga, el sendero del servicio, del cual Shivananda era una encarnación viviente, vivió para servir. Se dice que cuando uno iba al ashram de Shivananda, él te daba 2 cosas. Te daba primero un japamala y te iniciaba el mantra. Y te decía, ocupa tu mente en Dios, repitiendo el nombre de Dios. Y a su vez te daba Karma Yoga, te daba tarea para hacer, para que uno esté bien ocupado. Karma Yoga es fundamental para purificar la mente. Es el servicio, el yoga del servicio desinteresado, donde se aprende también a de a poco desembarazarse del proceso del generar karma, ¿no? A través de acciones, acciones hechas con sabiduría. Luego está el Bhakti Yoga, que es el sendero devocional, en el cual se dice que es el yoga para esta era. Se dice que sin devoción, en esta era no nos podemos liberar. Swami Shivananda era muy consciente de eso, y nos impulsaba constantemente a desarrollar la devoción. La forma de él era en forma universal. Shivananda aceptaba todas las tradiciones. Su lema era unidad en la diversidad. Se dice que Shivananda se encontraba con un judío y le rezaba un verso de la Torá y una oración judía. Se encontraba con un cristiano y le rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, y le recitaba la Biblia. Se encontraba con un musulmán y le recitaba un verso del Corán. Pero por supuesto, obviamente él tenía su método de enseñanza en la tradición, escrituras de la India, pero a su vez era absolutamente abierto. Él decía que el yoga ayudaba a cada uno a afianzarse en su propia tradición y religión, si la tenía. Y si no la tenía, aceptaba obviamente incluso a los ateos. Él decía que un ateo se vuelve mejor ateo, un cristiano un mejor cristiano, un musulmán un mejor musulmán. Entonces, el yoga de síntesis es la práctica integral del servicio, Karma Yoga, del Bhakti Yoga, que es el sendero devocional, donde se pone a Ishvara, a Dios, como meta, para concentrar la mente. La práctica integral también del Raja Yoga, que es el sendero del control mental exclusivamente, más sistemático, donde está el Hatha Yoga, que es lo más conocido en Occidente, y que Shivananda también era un gran propulsor. Y también la práctica integral del Jnana Yoga, el sendero del conocimiento, tal vez, digamos, la meta de todos los yogas es el realizar quién soy yo. Esa es la meta. Pero para eso tenemos que tener purificada la mente a través del servicio, concentrada la mente a través de la devoción y también a través del Raja Yoga. Y eso florece en lo que llamamos el conocimiento. Shivananda decía, tenemos que practicar estos yogas todos a la vez, porque es la forma de crecer en forma integral, decía. Algunas ramas o escuelas de yoga se concentran más en uno solo o en otro. Esto, por supuesto, también tiene su beneficio y se puede uno realizar, pero Shivananda era convencido de que, a su vez, cada uno debería
desarrollar el yoga que más le sirve, pero a su vez, o que más cualidad tiene, pero a su vez no debe abandonar los otros. Porque todos tenemos un poco que aprender, especialmente de lo que no nos gusta, lo que más nos cuesta. Se dice que aquello que más te cuesta incluso es lo que más esfuerzo tenés que poner para desarrollar. Incluso como profesor de yoga, ¿no? A veces tenemos más tendencia a un yoga, o al hatha yoga, o al raya yoga, o al jnana yoga, o al servicio, pero por ejemplo el bhakti nos cuesta. Bueno, trata de trabajar ahí también, porque incluso vas a tener alumnos que les pueda gustar mucho o necesitar esa parte más devocional, y tú tenés que tener herramientas para mostrarles eso. Entonces Sivananda decía, practica un poco de karma yoga, un poco de servicio, un poco de raya yoga, un poco de hatha yoga, un poco de bhakti yoga y un poco de jnana yoga a la vez, todos los días. Eso lo hace un crecimiento integral, porque todos tenemos esos aspectos para desarrollar. Es un poco la filosofía central de Sivananda. Se dice que Sivananda, y voy a ir dejando espacio para preguntas, si quieren ir pensando en algo que preguntar. Voy a ir finalizando con el momento que dejó el cuerpo Sivananda. Se dice que dejó el cuerpo un 14 de julio de 1963 y que él, que tenía muchas siddhis sin que él los mostrara, se manifestaban, muchos milagros se fueron desarrollando a lo largo de su vida, discípulos que los manifestaban, incluso hasta hoy día, muchos que podemos, o que tienen sueños, que tienen apariciones de Sivananda, él sigue estando fuera de su cuerpo, pero sigue estando, porque él mismo declaró que iba a seguir existiendo en algún plano hasta que el último de sus discípulos se libere. Eso fue el voto de Sivananda. Si bien él ya tenía el pasaje al Mahasamadhi, era un Jivan Mukta y ya podía liberarse completo de este ciclo de nacimientos y muertes, pero se dice que hay dos tipos de Jivan Muktas, de almas liberadas. Aquel que llega a subir el muro del samsara, y una vez pasado el muro se funde a lo que está más allá, que es el absoluto Brahman, y aquel que sube a ese muro del samsara, lo traspasa y lo trasciende, pero mira para abajo y ve que hay muchos que están haciendo el esfuerzo. Esos somos nosotros. Ve muchas almas que están luchando por liberarse y por una orden divina, incluso por su propia voluntad, porque ya es la misma voluntad que la del absoluto, la del Señor, se dice que deciden quedarse todavía para ayudar. Ese se dice que es el tipo de maestro como Swami Shivananda. Y él declaró que no iba a entrar en Mahasamadhi hasta que no se liberara. Él dijo, seguiré naciendo. Esto puede ser físicamente o en otros reinos, no físicos, ¿no? Por ahora no tenemos ninguna noticia de un bebé Shivananda o de un niño Shivananda, pero sí sabemos que él está actuando de su otro plano, porque todos lo experimentamos los que estamos conectados con él. Les puedo decir que a lo largo de 26 años, y muchos acá experimentamos, ahí muchos devotos de Swami Shivananda, experimentamos que el amor de Sivananda, la guía de él a través de sus libros y a través de su mente, que está ahí plena y pura, nos ayuda a todos constantemente. Es realmente tan preciso el cuerpo de enseñanzas que dejó él a través de sus más de 300 libros, a través de sus discípulos, que les aseguro que está muy presente Swami Shivananda para esta era. Se dice que 6 meses antes de dejar el cuerpo, Shivananda pidió un almanaque. Le dijo a uno de sus discípulos, tráigame un almanaque. Él agarró e hizo un círculo sobre el 14 de julio. Eso fue 6 meses antes del 14 de julio de 1963. Los discípulos no entendieron, lo dejaron ahí, el almanaque con ese círculo, y en esa precisa fecha, Shivananda, un 14 de julio de 1963, deja el cuerpo, y se dice, bueno, entra en Mahasamadhi. Hoy día, los cuerpos de los swamis se dice que no se creman, porque el swami intenta quemar su cuerpo y su mente en vida. Los cuerpos de los swamis o se arrojan al Ganges o se entierran. El caso de Swami Shivananda, él eligió
que lo colocara en el loto. Por ahí está el video en YouTube, si ustedes ponen Mahasamadhi Swami Shivananda, es un video impresionante, muy difícil de ver para el occidental, en cual ponen en loto a Shivananda, muerto, muerto físicamente, ¿no? Y le hacen puya, lo adoran, lo bañan como una deidad, y bueno, se dice que el cuerpo puesto en loto, lo pusieron ahí en la sala de meditación del ashram, y le pusieron una especie de cajón de mármol, quedó ahí como si fuera un mausoleo, y hasta hoy día se dice que ahí está el Mahasamadhi de Shivananda, donde quedó su cuerpo. Por supuesto que su cuerpo debe estar ya hecho añicos o cenizas, pero ahí, o sus huesitos estarán por ahí, y ahí es el altar de hoy, lo que se llama el Shivananda Yoga Hall en la Divine Life Society. Quiero dejar ahí, creo que estamos medio sobre la hora, hay mucho para hablar de Shivananda, sigan investigando, estudiando su vida, sus libros, pero le paso ahí a Sergio, si no sé cómo quiere canalizar, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran ustedes hacer, y podemos ir cerrando. Bueno, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Seguramente hay muchísimas preguntas para hacer, así que, por favor, los interesados, Adelante. interesadas en hacer preguntas, ya abrimos la sesión para hacerlo. Perfecto, ¿las hacen oral o las escriben? ¿Tú me las transmitís? Oral, Perfecto. sí. Abren su micrófono, hacen la pregunta, cierran el micrófono y vos la respondes. Perfecto, adelante. Muchas gracias, Swami. No. Hermosísimo todo lo que nos compartió. En este caso, pasa con el caso de Sivananda, el cuerpo lo preparan así y queda incorruptible, como han dicho de otros santos. Claro. Sí, eso depende. Es muy tradicional en la religión cristiana el cuerpo incorruptible. En la tradición indiana no pasa tanto porque hay un desapego del cuerpo muy grande, y es menor el caso del cuerpo incorruptible. Pero sí hay casos, por supuesto. Hay casos de cuerpos de yogis que se han mantenido, hay cuerpos de que siguen viviendo eternamente en el cuerpo. El cuerpo incorruptible es más trabajado, sucede más en los santos cristianos. Por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina, tantas otras monjas que por su pureza su cuerpo se ha mantenido. En el caso de los yogis hay un desapego muy fuerte del cuerpo físico. El hecho de la cremación es un desapego del cuerpo físico. Entonces no es tan común que quede incorruptible el cuerpo de los yogis, pero puede suceder, puede suceder. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Swami. Ahí, Margarita. Hola, Swami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Swami, yo te quería agradecer y también pues preguntar. Yo llevo 2 años con los satyas y eso es lo que yo he aprendido. Ese es el tiempo, digamos. Los satyas son un grupo Satyabhama y Satyabhet. En México, que bueno, ellos son también muy devotos de Shivananda. Adelante. Exacto, exactamente. Yo quisiera tener un acercamiento más al Swami, pero quisiera saber cómo lo debiera hacer. ¿Hay un libro sí que hable de su biografía o cómo crees tú que debiera yo empezar a tratar su vida para asimilarla en mí, ya que pues lo sigo a ustedes? Totalmente. Yo te aconsejo empezar a tener contacto con sus libros, ¿no? Con sus libros. Lee sus obras. Entra a la página de Divine Life Society y aquel libro que te llama la atención, empezá a leerlo. Cualquier libro que veas de Shivananda, que empieces a leer, te va a llevar a entrar en su campo áurico, espiritual, ¿no? Y lo principal es conectarte con tu Ishta mantra, ¿no? Con tu Ishta, el Shivananda, al igual que lo enseñó Krishna en el Bhagavad Gita, y Krishna dijo, ¿sí?
Yajnanam, primero dijo Gitam Asmieka Maksharam, de todas las palabras yo soy el hombre. Y después dijo Yajnanam Japa Yajnosmi, de todas las prácticas, de todas las yajnas, que dicen prácticas, yo soy el Japa. Yo soy la práctica del mantra. Sivananda decía que, igual que los grandes avatares, que la práctica principal para sostener y colocar tu mente en Dios es repetir el nombre de Dios. Elegí el nombre de Dios que te conecte y invocalo, sea Shiva, sea Krishna, sea Jesús, sea Rama, sea Buda, y a su vez invoca a Swami Shivananda mentalmente, que es, digamos, un instrumento. Tu principal foco de atención es meditar en el nombre de Dios. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Señor Jesucristo, ten piedad. Cualquier mantra que tú conozcas, esa es la principal sadhana en esta era, según Shivananda, ¿no? Y los grandes maestros. Por supuesto, con los otros sadhanas complementarios, ¿no? El servicio, el control mental, la respiración, el estudio, las escrituras. Pero la sadhana principal es tu meditación diaria, concentrando tu mente en un aspecto de Dios. Y como inicio de esa práctica, vos repetís, por ejemplo, Om Namo Bhagavate Shivanandaya, por ejemplo. O Señor Shivananda, manifiéstate en mi vida. Cuando uno busca al guru, al maestro, se dice él se manifiesta. Y a la par lee algún libro. Empezás a leer libros, y poco a poco te vas a ir acercando a espacios donde se practica esta línea u otras líneas que te van a... Porque todas las líneas en un punto y todos los maestros en un punto llevan a la misma meta. Perfecto, gracias. Margarita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la Claudia. información. Sí, yo quisiera preguntar, para él, ¿qué era la felicidad? Porque era una persona que daba más de lo que tenía. Y pues uno llegar como a ese punto, somos como muy egoístas, o sea, no estamos tan enseñados a dar más de lo que tenemos. Entonces, ¿esa era parte de su felicidad o la felicidad estaba en complacer a otros? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, para él su felicidad era servir al otro, ¿no? En los diferentes aspectos que hay del servicio. Él estaba en plena conciencia divina, entonces para él no era, en realidad a él le salía natural eso, ¿no? A nosotros nos cuesta un poco más porque, bueno, estamos más centrados en nosotros mismos, ¿no? Entonces en el sabio eso se da natural, para él no es esfuerzo el dar. Y en realidad en lo espiritual, él no era que daba más de lo que tenía, él tenía todo. En lo material puede ser que no tenía menos, pero incluso se dice que el que empieza, el que se realiza espiritualmente, por eso Jesús decía, primero busca el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Shivananda al realizar a Dios, después se dice que todo lo material a él le venía. Y él tenía a Shivananda le decían Give Ananda, en sánscrito quiere decir el que siempre da. Give Ananda quiere decir el que siempre está dando. Incluso en lo material. Él tenía siempre una bolsita con monedas y solía, cuando una persona le pedía, él le daba una monedita, o le daba esto, o le daba otro, o repartía libros constantemente, era otra forma de dar. A él lo hacía feliz transmitir el conocimiento, porque él lo tenía. Entonces fluía eso, ¿no? Él sentía que el dar era como tan natural como respirar para él. Entonces él no era que no tenía, sino que todo lo tenía en realidad, ¿no? Y se le manifestaba. Incluso cuando tenían problemas económicos en el ashram Shivananda, se dice que él optaba igual por seguir imprimiendo libros porque él decía que el conocimiento era lo principal que había que dar. Por supuesto que hay otros grados en la cadena del servicio, pero para él su principal misión era diseminar el conocimiento. Y él a veces solía quedar sin nada económico, hasta sin sustento alimenticio para los que vivían en el ashram, sin embargo seguía imprimiendo libros. Y en algún momento Dios le ayudaba de vuelta materialmente y volvían a tener. Entonces su felicidad era dar, en todos los órdenes. Y nos contagia a nosotros también. De a poquito uno va
pudiendo imitar a estos seres, ¿no? En la medida que va estudiando su vida. Gracias, Claudia, por la pregunta. ¿Alguna preguntita más o comentario? Creo que tenemos unos 10 minutitos más para no sobrecargarnos. Allí está Cintia, que se une. Me encantó cuando usted comentó que esto de cantar, ¿esa tradición se mantiene en los grupos? Sí, esto es muy importante, por supuesto que se mantiene. Sivananda es el principal sadhana, ¿no? O sea, el kirtan. Sivananda decía que para esta era, no solo él, ¿no? Lo dicen escrituras milenarias, ¿no? En el Kali Yuga se dice que en cada yuga hay una sadhana para trascenderla. En el Satya Yuga era vaciar la mente, como estábamos todos puros, podíamos ya unirnos, ¿no? En las otras yugas había otras sadhanas. En el Kali Yuga, que es esta era, se dice que está llena de todo lo malo el Kali Yuga, ¿no? Está el mal azotando, lo vemos, ¿no? El desorden, el caos. Pero hay algo bueno, se dice, en el Kali Yuga. Se dice que basta con que te repitas el nombre de Dios para sentir la ayuda y la liberación. Y a su vez, en los picos del Kali Yuga, en los momentos de más desorden, se dice cuando desciende el avatar. Y la principal manera de atraer la energía divina para ayudarnos es la invocación de su nombre a través del kirtan, que es el canto, a través del japa, que es la principal sadhana, ¿no? Que ya es más introspectivo. Entonces Sivananda era un gran ñani, que no necesitaba él hacer ninguna de estas sadhanas, pero a su vez él sabía que tenía que contagiarnos a nosotros con el hecho de cantar, porque el canto es la forma más rápida de concentrarte. Esto es puro Raja Yoga. En realidad, más allá de algo religioso, cuando cantamos el nombre de Dios nos concentramos. Una de las cosas que él instauró en 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, en su ashram, es el canto ininterrumpido del Mahamantra, que es el Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ese es el Mahamantra, el gran mantra. Y Sivananda instauró el Akanda Kirtan del Mahamantra, ininterrumpido. Sigue hasta ahora. Eso fue un 3 de diciembre de 1945. Es una de las sadhanas. Y se canta ininterrumpidamente para la paz del mundo el Mahamantra hasta hoy día. Pero también hay otras salas en donde se hacen otras prácticas y se repiten otros cantos, otros kirtans. Sivananda compuso muchos kirtans, aparte de cantar otros muy tradicionales. Y él decía que el canto nos ayuda a focalizar nuestra mente, a limpiarla, a concentrarla. Hola. Sí. Si hay algo. Hola, gracias a todos. ¿Podemos cantar al menos la primera estrofa de la que compuso el Swami para no olvidarnos? El Chidanan. Si hay tiempo, si se alcanza, todo eso. Es fácil. Ustedes repítanlo. Chidanan, Chidanan, Chidanandahum. Chidanam, Chidanam, Chidanandahum. Arahalame, alamastasat Chidanandahum. Arahalame, alamastasat Chidanandahum. Después dice saber y dicha. Eso es Chidanan en español. Saber y dicha, que es lo que somos. Saber y dicha absoluta. En todo momento soy conciencia y dicha absoluta. Saber y dicha absoluta. En todo momento soy conciencia y dicha absoluta. Después dice, adáptate, ajustate, acomódate. Soporta el insulto y la ofensa, es la esencia del yoga. Adáptate, ajustate, acomódate. Soporta el insulto y la ofensa, es la esencia del yoga. Y así siguen. Hay muchos kirtan para muchas deidades, para muchos aspectos. El kirtan hace que podamos colocar nuestra mente en algo positivo, ¿no? Es un gran complemento de las otras sadhanas, que seguro ustedes estén estudiando, estén trabajando. Y el kirtan es como
un gran antídoto que podemos hacer en todo momento. No requiere un tiempo, un lugar, una hora, requiere simplemente que recuerdes eso constantemente. Recuerdes algún aspecto de Dios y lo repitas, lo cantes, lo mantralices. Gracias. Om Namah Shivaya. Bueno, vamos a ver la última pregunta. Muy bien. ¿Hay una última por ahí? Bueno, ahí quedamos. Seguramente ha quedado todo bien claro. Queremos agradecer al Swami Premananda su predisposición a pesar de las actividades que tiene allí en Bolivia, en la gira que está realizando, para tomarse el tiempo para traernos esta información con tanta simpleza, con tanta sabiduría, con tanto cariño, porque para hablar del maestro no hay nada mejor que un discípulo que lo quiere, que lo ama, que lo sigue. Para cualquier discípulo, el gurú, el maestro, es Dios, porque lo lleva hacia la divinidad. Entonces, en este caso, Swami Premananda habla de la forma que representa todo esto que acabo de explicar. Aparte, Swami habla tan simple, tan sencillo, tan fácilmente entendible, con tanta pasión, con tanta devoción. Y esto realmente es muy hermoso. Está de más decirte que estamos completamente satisfechos con el tiempo que nos has dado a todos los que han estado acá, cerca de 40 personas en su momento, pico. Y bueno, esto ha quedado grabado, después se lo vamos a mandar a quienes lo soliciten, te lo vamos a mandar a vos también, por supuesto. Y vamos a quedar, obviamente, en contacto para muchas otras actividades que vamos a estar desarrollando desde esta diplomatura universitaria en Ciencias del Yoga. Encantado. Ahora, para finalizar, les voy a pedir a todos que conecten la cámara. Vamos a hacer una foto de todos con la cámara conectada. Los que no están conectados les vamos a pedir que lo hagan ahora. Así, ahí veo algunos que se están peinando y eso está bueno, así salen lindos en la foto. Tenemos que hacer algo nosotros desde acá, no solamente mirar ahí. No, tienen que conectarse los que no están conectados con la cámara. Y el resto lo hacemos nosotros desde por aquí. Perfecto. A ver quiénes está faltando. Ludmila Bernardi, si se puede conectar. Brenda Sarría, Lili Pascheta, Carla Serrán, Mariana Piqué Otero, Andrés Aitken Kunstek, Alejandra Salgado, María Florencia, Luisa, si se puede conectar, le vamos a agradecer, así salen todos en la foto. Todavía faltan algunos que se conecten. Lo mismo, vamos a ir sacando algunas fotitos. Hay algunos desapegados que no quieren salir, me parece, está bien. Claro, claro. Están desapegados del cuerpo. Claro. Y ahí veo a Nati Cardielo que sale doble, sale con su hermano, Facundo Cardielo. Los dos ahí, bueno, muy bien. Bueno, Con mi doble. con tu doble. Les voy a pedir si pueden hacer un namaskar, un namaste así también. Así también lo sacamos en la fotito. A ver, un namaste. Unan las manos en el centro del pecho. Ahí va. 3, 2, 1. Perfecto. Después le vamos a mandar todo esto, va a estar en las redes.
Nuevamente les agradezco a todos los participantes, obviamente a los alumnos de la diplomatura, porque es una actividad obligatoria de ellos. Ahora terminan esta clase, masterclass que dio el SUME Premananda, y tienen que seguir con las clases del día de hoy. Esto es una vez al mes, así que los que son los alumnos van a tener un pequeño recreo de 5 minutos y después tienen clase con la arquitecta Susaya, que da el final de la clase. Swami Premananda y todos tus amigos y todos tus discípulos, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Namaskar. Namaskar. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hermosísimo, Swami, muchas gracias. Gracias, que tengan linda jornada y lindo estudio. Muchísimas gracias. Gracias. Que Dios les bendiga. Vamos, gracias. Igualmente, gracias. Chao, chao. Gracias.